Un saludo cordial para todas y todos nuestros usuarios y usuarias de Vive TV, nuestra señal educativa. Y bueno, nos encontramos hoy con nuestro podcast Hablemos de Calidad Educativa, un espacio producido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación en colaboración de Vive TV. Además, nos acompaña para la producción de este programa el Sistema Nacional de Investigación y Formación, el Centro Nacional de Enseñanza para la Ciencia, CENAMEC, así como la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, la UNESCO y la UNICEF. Pero bueno, hablar de calidad educativa refiere un poco a todos estos comentarios que están surgiendo en nuestras comunidades, en nuestros espacios educativos y bueno, en todo el país. Y qué mejor forma de comenzar nuestro programa de hoy con el viceministro de Educación, profesor Vicente Carvajal, quien es un profesor de historia. Entonces tenemos de primera fuente, bueno, la persona que nos puede dar mejores orientaciones de lo que puede ser hablar de la calidad educativa desde aquí, desde nuestro podcast, Hablemos de Calidad Educativa. Pues bien, démosle la bienvenida a nuestro profesor Vicente Carvajal. Un placer tenerte aquí, hermano. Bueno, gracias de verdad por este espacio. Sin duda, hablar de calidad educativa, primero reconocer esta iniciativa de este podcast y el reconocimiento siempre a Vive TV como esa señal de la educación, como esa fuerza esperanzadora siempre de conectarnos con nuestros hogares venezolanos. Y precisamente el nombre que lleva el podcast fue parte de ese aporte en el encuentro regional de educación que celebramos en Bogotá y que Venezuela llevó los aportes en el marco de la Cumbre de Transformación Educativa que se realizó en las Naciones Unidas y que nuestra ministra de Educación, a quien envío un saludo desde este espacio, nos ha encomendado la tarea, sobre todo, de fortalecer, de potenciar lo que significa para nosotros esta etapa de la educación venezolana, la educación en una nueva época. Nosotros hemos señalado de que el Observatorio de Calidad Educativa en primera instancia, que creo necesario hacer referencia a esta instancia, forma parte de un acumulado histórico-pedagógico. Yo he referido que forma parte del patrimonio histórico-pedagógico venezolano que se alimenta hoy de el quehacer investigativo de nuestros docentes y de nuestras docentes. Por eso el saludo al Sistema de Investigación y Formación de Venezuela, a esos maestros y maestras que alimentan el patrimonio histórico-pedagógico y que forman parte de esa construcción que hoy enaltecemos como el Observatorio de Calidad Educativa. Indudablemente que eso es una gran dimensión que juega hoy la educación venezolana y otra dimensión vital tiene que ver con la era tecnológica. De manera que si visualizamos estas dos grandes dimensiones de la educación venezolana, que es nuestra raíz histórica pedagógica, y la era tecnológica, ¿cómo la conjugamos ahora en una instancia que la hemos definido consultiva y participativa para la toma de decisiones con carácter científico y con pertinencia social? De ahí la importancia de que el observatorio viene a formar parte de esa instancia, primero donde participan, donde se abocan, donde es una instancia convocante de las diferentes instancias educativas, llámese universidades públicas y privadas, asociaciones y cámaras de colegios públicos y privados, las instancias de organismos no gubernamentales, instancias multilaterales como la UNICEF, la UNESCO, que vienen participando. Y bueno, vale la pena destacar, ahorita venimos de una experiencia bien importante de lo que tiene que ver con el lanzamiento del Plan Nacional de Formación Docente. Eso, hablar de calidad educativa es mirar el inicio de un año escolar desde la formación docente. Nosotros hemos señalado entonces que la formación docente es un eje transversal en toda la política educativa venezolana. Entonces, si dimensionamos nuestra propuesta de calidad educativa, la orientamos en esa apuesta, en ese gran compromiso de nuestro subsistema de educación básica, que tiene hoy un orden de carácter estratégico, pero también que se mira en lo sistémico. ¿Por qué hay que mirar la educación en lo sistémico? Indudablemente que debemos mirar nuestro modelo educativo venezolano en un orden sistémico porque hay que contemplar desde la educación inicial hasta la educación universitaria. Es decir, cómo ese continuo humano se conecta, se interconecta y va a fortalecer lo que para nosotros es vital hoy en la lucha educativa, que es nuestro continuo humano
para el fortalecimiento del plan de orientación vocacional. De ahí, bueno, Reinaldo, de verdad, importante de hablar, de comprometernos de la calidad educativa, porque la calidad educativa está en el quehacer, está en un concepto que hoy nosotros estamos planteando, que es el concepto de la escuela venezolana. Yo creo que es importante que nosotros fortalezcamos, y de ahí la importancia que tienen ustedes para ser promotores y difusores de la idea del nuevo concepto de escuela venezolana. Nosotros hemos señalado, bajo ese criterio que se visualiza desde las dos dimensiones históricas, patrimoniales, pedagógicas y la era tecnológica, cómo lo anclamos al territorio. Entonces, bueno, esa idea lo hemos señalado, que la escuela es el epicentro. La escuela es el epicentro de la acción social y el desarrollo territorial. Fíjese, viceministro, bueno, permítame, con la confianza y el aprecio que le tengo, maestro, profesor, Vicente, ¿qué podemos entonces pensar desde esa política? Porque estamos comenzando un nuevo año escolar, 2023-2024, con una serie de desafíos, como usted lo ha planteado, la acción social y el desarrollo territorial. Entonces, este primer segmento, esta primera parte, ministro, quisiera que habláramos un poco de por qué nacen o qué sentido puede tener una orientación de la política educativa en este inicio del año escolar, como usted lo dice, con este plan de formación docente, pero que va acompañando otros procesos, que quizás esa orientación, aclararle un poco al televidente, al usuario o usuaria que nos está escuchando y está viendo, del por qué es importante conocer esas orientaciones generales que desde el Ministerio de Educación, como rector del Estado docente, está emanando, está transmitiéndonos para asegurar esa calidad educativa en nuestros espacios educativos. Mira, es de vital importancia. Primero, a todas las familias que nos sintonizan en este momento, es importante contemplar primero lo que significa para nosotros ese concepto de escuela venezolana y cómo la interconectamos con el desarrollo de las potencialidades de cada territorio. Cuando hablamos de la rectoría educativa, cuando hablamos de las orientaciones, es tener como premisa el Estado docente. En lo concreto, significa cómo rectorizamos los procesos educativos, cómo rectorizamos una política educativa que tiene como objetivo vincular los dos subsistemas, desarrollar, es decir, cómo vinculas el subsistema de educación básica con el subsistema de educación universitaria y el mundo del trabajo. Ahora, cómo desarrollas las potencialidades del territorio. Ahora, cuando nosotros hablamos de tener una orientación, es fortalecer la rectoría de la política educativa desde el Ministerio de Educación, que viene a jugar ahora lo que nosotros hemos denominado unos postulados de este tiempo histórico de la educación. ¿Cuáles son los postulados de este tiempo histórico para la educación? Bueno, que podamos mirar que todos los planes y programas educativos puedan mirarse desde la educación inicial hasta la educación técnica profesional. ¿Cómo es eso? Bueno, que nosotros, si vamos a hablar de ciencia y tecnología, los programas, los planes y programas de ciencia y tecnología puedan estar vinculados desde la educación inicial. Es decir, cómo conectar los planes y programas, si vamos a hablar de idiomas, cómo hablar y trabajar idiomas con idiomas, cómo vincularlos los idiomas, los programas de idiomas, desde la educación inicial. Y así sucesivamente. Entonces, eso es un postulado vital para nosotros, que los planes y programas, si queremos trabajar un continuo humano, si queremos fortalecer una orientación vocacional, tenemos que trabajarla indudablemente desde la educación inicial. Otro postulado vital para nosotros es que estos planes y programas hay que mirarlo desde la organización escolar. ¿Por qué? Bueno, si coloco el ejemplo de la organización escolar en ciencia y tecnología, la organización escolar como área de conocimiento, como estrategia curricular, nosotros tenemos que mirar entonces qué organización va a estar en esa escuela venezolana. Nosotros hemos planteado la organización escolar de la brigada ecológica. Entonces, cada escuela, el gran desafío es mirar lo que destacamos en ese encuentro regional en Bogotá, cuando llevamos la propuesta Hablemos de Calidad Educativa y llevamos 4 líneas de trabajo. ¿Cuáles son las 4 líneas de trabajo que hablamos? Fue la gestión territorial, la gestión curricular, la organización escolar y algo sumamente hermoso que es cada familia una escuela por la calidad educativa. Por eso la importancia de conectarnos y por eso el gran objetivo que tenemos y el gran desafío de que la política educativa
esté en los hogares, se potencie, se alimente, se nutra, se fortalezca desde la familia venezolana. Por eso hay que dejar muy claro en esa perspectiva de orientación. La orientación viene dada desde una concepción de la educación, desde una concepción de la escuela venezolana. Ahora, ¿hacia dónde apuntamos? Apuntamos entonces hacia lo que tiene que ver con el carácter internacional, el carácter nacional, el carácter estratégico de la política pública venezolana. Ahí en el carácter internacional tenemos una orientación que rige las Naciones Unidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 y sus metas de educación, donde nos coloca unos desafíos que lo miramos en el horizonte. Cuando nosotros miramos ese horizonte, lo miramos en dos planos. Uno de carácter de compromiso internacional con la Agenda 2030 y el objetivo número 4 de esos 17 objetivos. Sí, señor. Sí, ¿Cómo entonces nosotros lo miramos en esa perspectiva de carácter histórico? Hay una agenda internacional de las Naciones Unidas hacia el 2030 y hay una agenda y un plan que nos hemos contemplado. Uno, nuestro plan de la patria, rector, guía de nuestra política nacional, guía de nuestro plan nacional de desarrollo, y por eso algo que quiero destacar en este espacio. Si hay algo que tenemos que estar muy convencidos es que el tema educativo trasciende el Ministerio de Educación, se interconecta porque la mirada de la educación de esta nueva época es la educación hacia el plan de desarrollo, es la educación hacia los motores productivos. Y eso nos da un contexto, nos ilustra que nuestro modelo educativo, nuestro desafío pedagógico hacia este nuevo año escolar que va a iniciar, tiene que ver con la Agenda Internacional de las Naciones Unidas, el Plan de Desarrollo de la Nación y un plan educativo. Lo hemos llamado Plan Victoria Bicentenaria. Tiene dos condiciones muy claves. Una, de esa mirada histórica hacia la era bicentenaria. Estamos en la era bicentenaria. Sí, señor. Sí, señor. Nuestro comandante Chávez nos dio una cátedra en el año 2008, cuando llamaba a los latinoamericanos y nos convocaba a fortalecer ese ciclo histórico de la era bicentenaria. Él decía, hay un ciclo histórico que inicia, a juicio de nuestro comandante Chávez, en 1983. Él decía, la era bicentenaria, a su juicio, iniciaba en 1983, y por eso el movimiento revolucionario 200, ese 200, decía él, tiene que ver con los 200 años del natalicio de Bolívar. Sí, señor. Entonces, ese natalicio, con la declaración de la independencia de Venezuela, hablaba de un primer periodo de la era bicentenaria. Luego, del 2011 al 2021, Batalla de Carabobo, decía, es un periodo de epicentro de la independencia nacional. Pero déjelo ahí, vice. Vamos a darle suspenso a nuestros usuarios y usuarias de esta conversación muy interesante desde aquí en nuestro podcast. Hablemos de calidad educativa. Ya regresamos. Bueno, y seguimos aquí en nuestro programa, nuestro podcast, Hablemos de Calidad Educativa, un espacio del Ministerio de Poder Popular para la Educación. Y bueno, seguimos con nuestro invitado especial de este día, que es nuestro viceministro Vicente Carvajal. Nos estabas conversando entonces de esa línea. Histórica. Exacto. Esa línea histórica, porque hablar de calidad educativa es reivindicar la historia venezolana. Y me hacía referencia a por qué nosotros hablar del Plan Victoria Bicentenaria, hacia dónde apuntamos. Eso. Decía que nuestro comandante Chávez hablaba de 3 periodos de la era bicentenaria, 1983 al 2011 como primer periodo bicentenario, 2011-2021 lo denominó epicentro de la independencia de Venezuela, y 2022-2030 el paso a la inmortalidad de nuestro libertador. De manera que hoy nos encontramos en dos grandes momentos, uno del tercer periodo de la era bicentenaria y otro en una propuesta, una convocatoria de nuestro presidente Nicolás Maduro, que es la nueva época. Entonces, esta nueva época que nosotros la asumimos desde educación como ese acumulado histórico,
cómo construir, cómo afianzar este tiempo hacia la educación de los próximos tiempos. Por eso nos hemos atrevido a hablar Juntos por la Educación del Futuro. ¿Qué es la educación del futuro? Bueno, significa prefigurar esa sociedad anhelada de los próximos tiempos desde la educación, como construcción del presente, como construcción de este momento. Y de ahí nosotros observar que tú te referías a la importancia de la orientación. Ciertamente. Esa importancia de por qué marcar una orientación hacia la calidad educativa. Esa orientación tiene diversas líneas de trabajo. Una tiene que ver con las 4 líneas de transformación que planteó nuestra ministra, que lo señalé en el segmento anterior, que es la gestión territorial, que es cómo territorializar la gestión educativa, cómo el ministerio se conecta desde su dinámica en cada territorio, cómo, y por eso nuestra ministra da un paso importante de lo que significaban las zonas educativas, la ha transformado en centros de desarrollo de la calidad educativa, donde podamos nosotros, en vez de tener una instancia solo estatal, que esa instancia con carácter de respuesta en los diferentes procesos pedagógico y administrativo, es decir, cómo gestión humana resuelve en el territorio, en la parroquia, temas de jubilación, temas de clasificación, temas de ingreso, temas de seguimiento a la política administrativa de nuestro ministerio en las parroquias de Venezuela, desde la parroquia, pero además en el orden de lo que tiene que ver con los procesos pedagógicos. Y de ahí esa línea transformadora que impacta sobre la gestión educativa hacia el territorio. Otra línea importantísima tiene que ver con la organización escolar, que yo colocaba algunos ejemplos, cómo debe significar esos postulados de la educación hacia las áreas de conocimiento, pero también hacia la organización escolar. Y otra línea vital tiene que ver con la gestión curricular, cómo fortalecer una propuesta de estrategia curricular. El año pasado lo denominamos énfasis curricular, que tiene que ver con el fortalecimiento de áreas de conocimientos vitales para la vida. Es decir, cómo esas áreas de conocimiento en los diferentes procesos educativos la ubicamos hacia la organización escolar y cómo se interconectan, cómo fortalecemos con áreas que tienen que ver con los indicadores de aprendizaje, es decir, con la matemática, con la lectura, con la escritura, con la ciencia, y que y que además en ese orden organizacional, entonces decimos, la organización escolar se conecta con la gestión curricular. Entonces, esa conexión la miramos como eje transversal de todos los procesos. Y entonces, pero además, lo que decía anteriormente, la conectas desde todos los niveles y modalidades. ¿Cómo es eso? Bueno, como yo tengo un área de conocimiento desde la lectura y la escritura, cómo hago énfasis en lectura y escritura, pero además cómo la organizo. Entonces, una brigada de lectura y escritura desde la educación en los primeros años nuestros. Y un tema clave que aprovecho la oportunidad para destacar, que es que si nosotros tenemos la gestión curricular, tenemos la gestión territorial, tenemos la organización escolar, viene ese elemento base, esa guía vital, que es cada familia una escuela por la calidad educativa. Claro, para que cierre ese proceso, digamos, de valoración, ¿no? De encontrarnos quienes participamos, digamos, dentro de los espacios educativos y en los comunitarios. Pero fíjese, viceministro, que usted ha dicho algo muy importante, que son las áreas de formación, que es lectura y escritura, nosotros la conocemos como castellano y literatura, matemática y ciencias, que nosotros la combinamos hacia la vida, ¿no? En ese sentido, viceministro, quisiera un poco conversar ahora sobre un instante histórico que está viviendo Venezuela, que es la incorporación a través del Observatorio de la Calidad Educativa en el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa. Para nuestros usuarios y usuarias, este organismo internacional va a aplicar una prueba, ¿no? Un cuestionario para medir los aprendizajes, los logros de aprendizaje de los estudiantes. Ojo, dejar en claro que no se trata de la valoración del conocimiento, ni de los promedios, ni de los puntajes, por un lado, sino de conocer cuál es el comportamiento del conocimiento
conocimiento en los jóvenes. En este caso es de tercer y sexto grado, pero quisiera que entonces nos hablaras un poco de esa orientación del Ministerio de Educación en cuanto a la valoración que refiere esa prueba regional, porque es una prueba que se aplica desde México hasta Argentina, con los países que están en comunión, pues que acordaron, que están en consenso en ese proyecto, pero que al mismo tiempo Venezuela, que se está incorporando este año escolar, bueno, comienza dando todos esos pasos agigantados para lograrlo, ¿no? Entonces, ¿cómo Venezuela, desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, está orientando esa política y qué nos depara dentro de lo regional, pero también desde lo propio, el desarrollo de esa prueba, viceministra? Mira, la participación de Venezuela en el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad Educativa de la UNESCO, donde participan 19 países, la conformamos, 19 países conformamos tan importante instancia internacional. Yo creo que hay que destacar, y por eso en todos los espacios lo hemos afirmado así, el observatorio forma parte o es la expresión de lo afirmativo venezolano. Es una identidad que nos hace sentirnos orgullosos de nuestros maestros y de nuestras maestras. Si hay algo importante en un plano de identidad, es que la participación de Venezuela en este estudio regional comparativo tiene que ver con ese papel del maestro y de la maestra, con ese papel del docente venezolano, que hoy tiene que mostrar al mundo y que hoy tiene una fortaleza y que, bueno, cuando revisamos esos dominios que tú has señalado, en términos de esas categorías de matemática, lectura, escritura y ciencias, estos dominios nos ubican al esfuerzo, el compromiso y a la voz de Venezuela en materia educativa a nivel internacional. Es importante, y aprovecho este espacio para destacar, que la participación de Venezuela en esta instancia internacional también nos coloca a la vanguardia y nos coloca como voz oficial de lo que tiene que ver con toda la política educativa y ya no irá a instancias internacionales, vocerías de organismos no gubernamentales, hablar sobre la educación venezolana, de nuestra política educativa y de nuestra rectoría que la lleva el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Yo creo que es importante ese tema porque nos da una guía y sobre todo nos interconecta con el maestro venezolano, la maestra venezolana en un contexto internacional. Ahora, esos dominios que estamos valorando, que ya el año pasado escolar se llevó a cabo algunas evidencias en tercer grado y sexto grado en instituciones educativas de gestión pública y de gestión privada. Importante, aprovecho la oportunidad para destacar la participación de la Asociación de Colegios Privados en tan importante colaboración y de la Cámara de Colegios Privados que participaron en esta organización y en estos estudios que estamos desarrollando, en estos indicadores, porque ¿cuál es el gran objetivo? El gran objetivo es nosotros tener, en primera instancia, esos indicadores de aprendizaje, esa medición de indicadores como parte de nuestra gestión escolar ahora, no como una condición aérea. Por eso la participación de Venezuela, del Ministerio del Poder Popular para la Educación de nuestro país, participar en el laboratorio, uno nos coloca como voz oficial ante instancias internacionales del sistema de organismos multilaterales, en este caso de la UNESCO. Sí, señor. Otro tiene que ver con mirar ese contexto de la geopolítica desde la escuela. Por eso nosotros no hemos dudado de que la organización escolar tiene que tener una mirada internacional. La organización escolar, esa que está en cada escuela venezolana, debe tener una mirada de lo internacional. Por eso nosotros tenemos que afianzar que el laboratorio forma parte de esa directriz internacional de la política educativa, pero puede abordar también temas como la educación en frontera. Exactamente. Podemos abordar también temas que tienen que ver con las diferentes instancias multilaterales que Venezuela hoy, desde el Ministerio de Educación, rectoriza diversos planes y programas para el fortalecimiento de la educación de nuestro país. De ahí nosotros trabajar y sobre todo ese compromiso de Venezuela
nuestra ministra en los próximos días estará anunciando lo que va a significar ese encuentro regional donde Venezuela será sede. Sí, señor. Y creo que es un logro importante. Venezuela vuelve al YESE, al Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad Educativa, pero también Venezuela está planteado para ser sede en el mes de noviembre de ese encuentro donde recibiremos 18 países, donde tienen ese gran objetivo de estudio regional comparativo, pero también de fortalecer los aprendizajes desde un sistema de evaluación, que creo que nos da a nosotros una guía, un compromiso a nivel internacional. Ahora, eso forma parte de una de las líneas de trabajo del Observatorio de Calidad Educativa. Sí, señor. Para no malinterpretar, pudieran preguntarse, muchas personas me han escrito, mira, viceministro, el observatorio solo atenderá ese compromiso de orden internacional en esa instancia. No, forma parte de una mirada estratégica de orden internacional y de orden nacional. ¿Como cuál? Bueno, que nosotros tenemos ese compromiso en esa instancia de medición de indicadores de aprendizaje en esa instancia internacional, pero nosotros seguimos apostando a nuestras raíces históricas pedagógicas, a lo nuestro, a la identidad, a lo afirmativo venezolano, a esa potencialidad que existe en cada territorio. Entonces, les comento para toda la población que el Observatorio de Calidad Educativa Venezolana tiene dos grandes direcciones. Una, de ese orden internacional, que el Laboratorio Latinoamericano también forma parte de esa expresión internacional, y otra de unas variables que se están desarrollando para alimentar el sistema de evaluación de la educación venezolana de orden nacional, es decir, indicadores de aprendizaje desde nuestras realidades, indicadores de aprendizaje desde nuestras particularidades. Pero, profe, vamos entonces a un corte y vamos a regresar entonces con ese tema que nos interesa a todas y a todos. Vamos a hablar un poco entonces de qué se trata, conversar un poco sobre estas pruebas regionales, pero también vamos a tener pruebas nacionales que no están, volvemos y repetimos, no están enfocadas sobre el rendimiento académico, es sobre el nivel de conocimiento que los estudiantes tienen en estas áreas de formación, como nos lo decía Vicente. Pero bueno, vamos a conversar un poco más de eso al regreso de nuestro podcast, Hablemos de Calidad Educativa. Y seguimos con nuestro programa, nuestro podcast, Hablemos de Calidad Educativa. Y bien, seguimos entonces con Vicente Carvajal, nuestro viceministro de Educación del Ministerio de Poder Popular para la Educación. Y conviérsanos un poco entonces, Vicente, cómo es si bien el YESE a través de esta prueba regional crea esta prueba, ¿no?, donde valora los aprendizajes de los estudiantes, cómo Venezuela con el observatorio crea esta política, pues cómo hacer con una prueba nacional política educativa, calidad educativa, Vicente. Bueno, si partimos que el concepto de escuela venezolana que estamos planteando es la escuela epicentro de acción social y desarrollo territorial, es decir, cómo una escuela contribuye al desarrollo de la nación, y como lo ha dicho nuestra ministra Yelixa Santaella, cómo la educación es el motor de los motores, cómo la educación forma parte de esa fuerza, ese epicentro. De ahí la importancia de nosotros mirar el territorio y las potencialidades. El observatorio está llamado a significar esa identidad nacional desde la educación. Y esa identidad se va a fortalecer, ese patrimonio histórico, pedagógico, se va a fortalecer desde las particularidades, desde las experiencias territoriales. Fíjate que se viene dando experiencias importantes en diversos estados, como por ejemplo el que se llevó a cabo en el estado Lara, donde esa participación de nuestro equipo del Observatorio de Calidad Educativa Nacional y en el territorio apuestan a las experiencias pedagógicas desde cada una de sus poblaciones. Eso nutre, alimenta la experiencia, entonces invierte la lógica del debate educativo venezolano. La invierte porque nos estamos nutriendo de esa potencialidad
de esa vivencia, de esa fortaleza, a mi juicio, que es la investigación educativa y la propuesta de un sistema de evaluación. Cierto. Desde indicadores de aprendizaje autóctonos, originarios, muy bien. Nuestros. Y por eso hoy nosotros creemos que la agenda nacional, en las orientaciones que hemos planteado, una ruta internacional, hemos dicho, y una ruta nacional. En esa ruta nacional, que tiene que ver con pruebas ya nuestras, desde estas particularidades, alimentadas desde una directriz, desde un plan rector de la política educativa, y donde orientamos desde nuestro ministerio, nuestra ministra, orienta a fortalecer en el calendario escolar, ese calendario escolar entonces, en los diversos laxos pedagógicos, cómo se inscribe un sistema de evaluación desde las particularidades. En conclusión, cómo el Observatorio de Calidad Educativa Venezolana tiene hoy una directriz en el calendario escolar, tiene una directriz hacia los niveles y modalidades, tiene una directriz hacia la organización escolar, tiene una directriz hacia nuestra plataforma de gestión educativa. Eso nos da a nosotros cómo potencia la gestión curricular, porque bueno, son áreas de conocimiento en las cuales debemos hacer énfasis, debemos potenciar, pero algo clave que es transversal, que es el sistema de investigación y formación. De manera que el Observatorio de la Calidad Educativa lo estamos mirando como eje transversal en el sistema de investigación y formación en todos los niveles y modalidades para fortalecer cada una de esas experiencias y ya como parte de la guía del Plan Rector Educativo Venezolano en los 3 laxos pedagógicos. Exacto, porque de alguna forma comprendo que con esta prueba los resultados lo que van es como alimentar o una especie de reinformar, ¿no? De mientras que se está desarrollando esa política territorial, ver cómo los resultados van haciendo como unas adaptaciones, ¿no? Como un poco de contingencia. Ah, mira, estamos mejorando esto, pero estamos teniendo desafíos en esto. Claro, precisamente porque es que el observatorio es una instancia consultiva y participativa para la toma de decisiones. Nosotros al tener una ruta nacional de investigación, una ruta nacional de evaluación de indicadores de aprendizaje, al tener los resultados, ayuda a que nuestra ministra tome decisión en diversas políticas, hacia dónde direccionar y potenciar hacia diversas áreas de conocimiento. Por eso es estratégico fortalecer este sistema de evaluación nacional donde está conectado con los indicadores de aprendizaje. La medición de los indicadores de aprendizaje, estos son insumos que nos van a dar desde las debilidades y las fortalezas, y esto nos va a ayudar al ser una instancia consultiva y participativa. Bueno, nuestra ministra tiene los resultados y toma decisiones. Por eso creo que el Observatorio de Calidad Educativa Venezolana juega hoy un papel determinante en la política pública educativa y que se conecta con algo tan hermoso de esta nueva época, que es el plan de expansión de Escuela Técnica Venezolana. Sí, señor. Entonces, sí, señor. ¿cómo hoy los indicadores de aprendizaje se tienen una mirada hacia la educación técnica profesional, por ejemplo? Entonces, hablar de calidad educativa es tener un contexto estratégico de la política educativa venezolana, donde la educación técnica juega un papel vital, sobre todo en el desarrollo de la potencialidad, en la fortaleza de ese territorio, en conectarlo con el subsistema de educación universitaria, pero además en cómo fortalecer áreas prácticas en el territorio, en las empresas, en las industrias. Fíjate que el plan de este año no es poca cosa, es un plan que acaba de anunciar nuestro presidente, Nicolás Maduro. Sí, nuestro presidente nos ha dado ese anuncio del plan de expansión de educación técnica venezolana. Desde La Guaira hace ese anuncio, y áreas tan estratégicas como hidrocarburos, cómo potenciar entonces la Escuela Técnica Venezolana en Hidrocarburos para conectarla hacia el territorio, hacia la industria, pero también hacia la universidad. Sobre todo también, Vicente, estoy entendiendo con lo que nos estás conversando y de esos anuncios de nuestro presidente obrero, que entonces vamos a ver en una prueba la posibilidad de conocer el contexto, de ver desde ese espacio entonces cómo transformar, cómo acelerar procesos económicos, procesos sociales, productivos, que de alguna forma agilicen, ¿no? Y
ante las adversidades que Venezuela está enfrentando ahorita, bueno, seguir brindando soluciones, ¿no? Asegurar la calidad de Claro, vida para todos. es que forma parte de nosotros tener esa claridad, vuelvo al concepto de escuela venezolana, de cómo mirar la educación hacia el plan de desarrollo de la nación, cómo mirar la educación hacia los motores productivos. Es decir, la pertinencia de la política educativa en esta nueva época. La pertinencia quiere decir cómo atender las demandas que tengo en materia de áreas vitales, de profesionales vitales que requiere nuestra nación. De ahí el subsistema de educación universitaria ha guiado por esa guía de nuestro presidente Nicolás Maduro el tema de las carreras priorizadas. Las carreras priorizadas universitarias, ahora el semillero está en el subsistema de educación básica. Nosotros hemos dicho que ese puente, esa conexión con la educación técnica profesional, la da ese plan de expansión. Ese puente que une los dos subsistemas nos da carácter estratégico en el desarrollo de esa potencialidad y de la pertinencia, de la demanda de hoy de nuestros jóvenes, de la demanda de hoy de nuestros estudiantes. Entonces, por eso la importancia de cómo el Observatorio de Calidad Educativa Venezolana tiene ese alcance estratégico de la política educativa. Fíjense un poco lo que nos comenta entonces Vicente, que vemos en ese desarrollo, ¿no? de todas estas capacidades que desde el ministerio también entiendo, y quizás es un poco hacerle como esa invitación, ¿no? a todos los organismos que formen parte de este observatorio, ¿no? Que no se cierran las puertas a nadie. La cuestión es no dejar a nadie afuera ni nadie atrás. Pero también, por ejemplo, podríamos hablar de los semilleros científicos, ¿no, viceministro? Podríamos hablar de esas brigadas ecologistas, de las brigadas de patrimonio. ¿Cómo entraría entonces esta política de la prueba? Porque también podemos encontrar espacios donde, bueno, la gente desinformada pueda pensar que esta prueba es, bueno, para pensar que esto viene de otras cosas y otras malas intenciones, sino qué desarrollamos, qué potenciamos con contextualizar una prueba de este tipo en un espacio en donde quizás se ve que si no es internacional no es válido, ¿no? Mira, mirar la educación desde esa integralidad y desde esa mirada estratégica para la nación es interconectar el carácter organizacional. Si yo trabajo la organización escolar con identidad, con patrimonio, historia viva, y la conecto con un área de conocimiento en historia, geografía, ciudadanía, y la potencio desde esa estrategia curricular, puedo tener variables, puedo tener medición de indicadores y sobre todo desde esa fuerza de la importancia de la educación desde la identidad venezolana. Pero si hablo entonces de semillero científico, es como yo la organización semillero científico desde la educación inicial la coloco hacia el área de la ciencia, la tecnología, la innovación y la producción, cómo la vinculo a áreas de conocimiento. Y por tanto, vamos a tener indicadores desde una prueba nacional para esas potencialidades de ese territorio. Por eso lo que está planteado desde el observatorio es de gran importancia. ¿Por qué? Porque tiene cada particularidad desde un orden estratégico el territorio en los diferentes espacios geográficos. Y eso nos da a nosotros una dimensión vital. Por eso cuando la ministra ha dicho, juntos por la educación del futuro, juntos para esta educación de la nueva época, se trata que es encontrarnos, y vale la pena reconocer, por ejemplo, Fe y Alegría, los colegios ABEC, ellos han participado, además, conozco muy bien, pues, Fe y Alegría, estudié en Fe y Alegría en el estado Monaga, y bueno, hemos compartido y ellos han estado muy activos en los planes de estudio para la educación técnica venezolana. El reconocimiento a los que han participado en las diferentes instancias con nuestra viceministra de Educación Media y Técnica, nuestra profesora Nancy Ortuño, que han hecho un extraordinario trabajo y que ha estado al frente de ese gran proyecto de la educación de nuestro país. Y bueno, esa participación en este plan de expansión de educación técnica venezolana es la muestra del método que hemos utilizado de carácter estratégico en la convocatoria. El Ministerio de Educación se ha convertido en ese convocante de las diferentes instancias participativas
para el fortalecimiento de esta etapa, de esta época de nuestra educación, y por eso podemos visualizar que en el Plan Nacional de Formación Docente de inicio de año escolar están participando los diferentes organismos nacionales, privados, multilaterales, junto a nuestra ministra, pero además en el plan de expansión de educación técnica también. Ahora, en el observatorio viene un paso muy lindo, que es la juramentación de esa instancia consultiva. Entonces, los diferentes organismos que hacen vida en la investigación educativa venezolana participan en el Observatorio de Calidad Educativa Venezolana. Creo que es una apuesta muy importante, creo que es una apuesta de compromiso nacional. Creo que significa una etapa de convocatoria para encontrarnos y apostar a cómo prefiguramos ese gran desafío de la educación desde este presente. Creo que también, Vicente, vale la pena recordar cómo se ha dado esa transición, digamos, ese devenir histórico, como tú lo has llamado. Me parece importante que lo rescatemos un poco. Se tiene de visión Simón Rodríguez, ¿no? Paulo Freire, pero a veces no se valora ese actor, ese protagonista que es el maestro, que a diario hace esa historia, ¿no? Y quizás la prueba sientan amenaza, ¿no? Se sientan provocados de que, wow, esa prueba puede llegar a mi salón y digan que es para evaluarme a mí. Y no es esa la intención de este proceso, ¿no? ¿Cómo se puede ver un maestro en este momento histórico donde hay una relación internacional, donde hay una preservación de nuestra identidad ante lo que son estas amenazas? Que bueno, que recientemente tenemos noticias de eso. ¿Cómo un maestro puede verse, bueno, me voy a plantar así, voy a tomar esta actitud? ¿Cómo le dirías tú a un maestro ahorita, mira, dele pichón, usted puede? Mira, en esta coyuntura, a mi juicio, ha surgido el verdadero liderazgo del magisterio venezolano, que está ahí en las aulas de clase, que está ahí en los espacios educativos y que está investigando por nuestro patrimonio. Cuando señalamos de que el patrimonio histórico pedagógico venezolano se alimenta de la investigación y del protagonismo hoy, tiene que ver que usted maestro, usted maestra, que hace vida en cada una de las instituciones educativas, forma parte de ese protagonismo, y yo de manera categórica aseguro en estos recorridos que hemos hecho liderizado por nuestra ministra Yelixa Santaella, que ahí está ese gran valor de la educación venezolana, que ahí está ese liderazgo magisterial, ese verdadero liderazgo del magisterio venezolano, y que aún así está llamado a seguir esa guía, a tomar ese morral de sueños y guiar esta etapa de la educación. Este es un tiempo donde emerge el verdadero liderazgo del magisterio venezolano y por tanto nos ha nutrido y nos ha alimentado de manera concreta y nos ha motivado a que cuando uno ve las experiencias pedagógicas en cada uno de los territorios, nos da a nosotros entonces una gran motivación de ir hacia esa conducción, y que se está construyendo, cuando miramos, se está construyendo con el protagonismo de nuestros maestros, y que lo hemos resumido de esa manera. Esto es un acumulado histórico para una nueva etapa de la educación venezolana, para una nueva etapa de una época que nos ha convocado, sin perder de vista ese contexto. Exacto. La convocatoria de la nueva época, la convocatoria de las 3 R's.next, no la perdamos de vista. Eso. Es asumir esa convocatoria estratégica del presidente, de nuestro presidente, como lo asumo ahora en educación. Entonces, eso el debate mundial sobre transformación educativa nos dijo a nosotros entonces los aportes. De cómo podemos avanzar allí, ¿no? Pero no sueltes esa idea, Vicente, porque nos queda un último segmento en donde quisiera que resumiéramos un poco y le diéramos más ideas a nuestros usuarios y usuarias de Vive TV a través de este subpodcast Hablemos de Calidad Educativa.
Estamos en nuestra parte final de este subpodcast. Hablemos de calidad educativa con, nuestro invitado de hoy, el profesor Vicente Carvajal, viceministro de Educación del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Y ya conversamos, Vicente, un poco de la gestión institucional, la gestión curricular, ¿no? Las pruebas, todo esto internacional, pero dejémosle este segmento entonces a la parte más importante de este programa, lo que considero yo es importante, que es la familia. Cómo el Ministerio de Educación, a través de los diferentes programas, y en este caso cada familia una escuela, este año como política escolar se orienta en cuáles son esas ideas que hay para este propósito, este nuevo medio de cada familia una escuela. Mira, cada familia una escuela por la calidad educativa es una de las líneas estratégicas del Ministerio de Educación. Cada familia una escuela viene de esa experiencia a quien reivindicamos nuestro maestro Aristóbulo Isturi, recordado maestro, guía de nuestros maestros, parte de ese patrimonio histórico pedagógico venezolano, nuestro maestro Aristóbulo Isturi, líder del movimiento revolucionario. Pero además, yo lo he señalado de que cada familia una escuela que viene de esa experiencia de la pandemia, una propuesta que tuvo una rectoría comunicacional, y de aquí aprovecho para reivindicar el papel de Vive TV, Sí, ese señor. papel de esos hombres y mujeres que contribuyen a la educación venezolana, Sí. pero que pasa cada familia una escuela, luego de esa guía comunicacional pasó a ser una filosofía educativa. Y esa filosofía educativa hoy la tomamos, como lo hemos señalado, como ese acumulado, la tomamos para afianzar este debate. Cuando el podcast de hoy sobre calidad educativa lo miramos hacia la escuela, pero lo miramos hacia la familia, nosotros este año escolar 2023-2024 tenemos una propuesta que va hacia el ejercicio educativo, hacia los familiares, padres y representantes que no han culminado el bachillerato. Nosotros estamos desarrollando una plataforma educativa para atender a representantes, padres y madres de nuestras familias venezolanas que no han culminado el bachillerato, que fortalezca ese ejercicio educativo en casa. Pero además creemos que es la familia, estamos muy convencidos, donde va a fortalecer esos valores, esa educación en valores, esa educación de ciudadanía, esa educación del amor, esa fuerza espiritual. Nuestro presidente ha sido bien enfático sobre diversas acciones educativas que forman parte hoy de la nueva espiritualidad. Sí. Cuando hablamos de la calidad educativa, cuando vinculamos a la familia, la vinculamos ahorita a ese plan maravilloso que ya acaba de cumplir un año, que es Bricomiles, Sí. por mi escuela bella. Entonces las Bricomiles por mi escuela bella forman parte de fortalecer las condiciones necesarias para esa calidad educativa. Entonces la calidad educativa está en un orden estratégico, está en un orden transversal. La calidad educativa está entonces, por consiguiente, en ese alcance, en esa gran dimensión de política pública venezolana. Y por eso, cuando fortalecemos esa idea de la educación venezolana, esa idea de esa concepción del plan de la patria, nuestro comandante Chávez lo guió al decir toda la patria una escuela. Cuando hablamos de cada familia una escuela, viene de un origen estratégico, de un plan de desarrollo de la nación. Toda la patria una escuela. Entonces, ¿cómo potenciar la escuela venezolana en cada uno de los espacios? ¿Cómo los medios de comunicación aportan a la calidad educativa, aportan a la educación del país? Aquí, por eso reivindico Vive TV, porque es esa expresión de contribución a la calidad educativa, de contribución a esos sueños esperanzadores que representa un modelo educativo venezolano. Y que hoy nosotros, y te haría ahora una pregunta, Reinaldo, y aprovecho el espacio incluso para felicitarte. Reinaldo es un gran investigador nuestro del Observatorio de Calidad Educativa.
hoy forma parte de ese gran equipo de trabajo, el cual nosotros tenemos que seguir reivindicando. Nuestro profesor Lenín Romero, maestro de maestros, y ese gran equipo, Gilberto, todo ese equipo, Franklin Esteves, cómo ellos son un equipo que hoy forman parte de ese liderazgo educativo. Ahora, ustedes vienen haciendo un gran trabajo. Ahora, sí, yo te colocaría una interrogante. ¿Cómo el podcast lo conectamos hacia la organización escolar venezolana? Bueno, gracias a Vicente por los elogios, que como equipo estamos haciendo un esfuerzo, no solo en este espacio, sino en todo donde nos llame la patria, Vice. Estamos aquí para ayudar y para dar, yo no digo un grano de arena, yo como un tobo de arena, tiene que ser una tonelada, un camión, porque lo necesitamos, ¿no? Fíjese, nosotros como observatorio no hemos visto esto como un medio cerrado de gente muy pequeña, ¿no? Sino que hemos tratado de que esto cubra la mayor cantidad de participantes, protagonistas y democráticamente dentro de los procesos de valoración de los aprendizajes. Y creo que este podcast dentro de los espacios educativos sirve para el debate, sirve para empezar a comenzar a generar ideas. Simón Rodríguez decía ideas primero que letras, ¿no? Entonces, creo que lo que primero que deberíamos desarrollar en esta política del nuevo año escolar son ideas. Darle a la gente la posibilidad de creer que para que algo se manifieste en lo palpable, en la acción, tiene que surgir de algo que te motive, algo que haga que tú desarrolles tu potencial. Porque a veces creemos que el potencial está cifrado sobre el dominio de una computadora o sobre el uso de un aparato electrónico, ¿no? Los maestros pueblos lo demuestran, los maestros artesanos de keyboard, los que recuperan las casas artesanales en Falcón, los que siembran semeruco, el que siembra café, ahí hay un conocimiento, ahí hay calidad educativa, ahí hay calidad de vida. Y creo que lo importante es que este podcast no solo sea llevado a los espacios educativos, sino también a los espacios comunitarios, a las salas de misiones, a la UVC, al PSU, Somos Venezuela, es decir, que esto entre como una marejada de motivación y de esperanza de que estamos logrando realmente una transición a un modelo pedagógico, lo que yo considero es cambio social. O sea, estos espacios que la ministra de Educación, el viceministro que también nos apoya, están dándole ya a la gente la esperanza de, oye, sí nos están escuchando, están viendo que sí es posible pensar en otra educación, en otra Venezuela, esa Venezuela que no solo soñamos históricamente, sino esa Venezuela de ahora que se ve crecida y que se ve con ganas de seguir hacia adelante. Entonces, este podcast también nos llama a reflexionar y a generarnos comprometernos mucho más, porque vamos a escuchar, como usted lo dijo, al profe Lenín, vamos a escuchar a Franklin, a Ángel Quiñones, a Gilberto González, a nuestra ministra. O sea, son muchos los personajes que van a pasar, así como está pasando nuestro invitado especial de hoy, pero que nos van a dar precisamente ideas primero que letras, para motivar, para estimular que dentro de la organización escolar exista, resurja ese espíritu que desde la independencia tenemos, unirnos en común unión o en comunión de unas ideas, que en este caso es esa Venezuela potencia, de dejarle una herencia a nuestros hijos, nuestros nietos. Vemos mucho el problema que usted lo conversaba al inicio de este podcast, del ODS 4, y se tuvieron que reunir las grandes organizaciones porque se dieron cuenta que no lo van a cumplir en el 2030, pero resulta que Venezuela lo cumple y no necesita a veces de esas visitas internacionales o multilaterales para decir, mira, Venezuela lo está cumpliendo. No, nosotros lo hacemos y nuestro plan de la patria contempla. Y es precisamente, yo diría que una de las grandes motivaciones en el plano de este equipo que acompañamos a nuestra ministra Yelixa Santaella, como la ha denominado nuestro presidente Nicolás Maduro, la maestra mayor, es que nuestro presidente ha guiado esos pasos de la nueva época de la educación venezolana. Nos compromete mucho el liderazgo de nuestro presidente, no solo para Venezuela, sino a nivel internacional. Ese portaestandarte de nuestro presidente en la educación de este tiempo histórico nos da mucho compromiso y nos da mucha energía. Yo creo que una de las cosas, por eso es que abrazo esa idea del presidente al plantear
estas acciones como parte de la nueva espiritualidad venezolana, como parte de esta nueva esencia de la identidad venezolana, de lo afirmativo venezolano. Entonces, eso indudablemente que es una convocatoria amplia. Creo que ya hay importantes resultados porque están participando diversas instituciones, cuando vemos que participan diversas universidades, cuando vemos que participan diversos intelectuales, diversos académicos, pero sobre todo la gran fortaleza que son los maestros del territorio, se encausa en cómo afianzar nuestra lucha hermosa, educativa, hacia la familia venezolana. Por eso, bueno, ya lamentablemente está culminando el espacio, pero la reflexión vital para toda la población, estamos construyendo lo hermoso de la educación juntos. El año próximo, enero del año próximo, se cumplen 200 años de esa extraordinaria carta de nuestro libertador al gran maestro Simón Rodríguez, Pativilca, 1824. Es enero donde el gran maestro recibe esa carta de fuerza y de reconocimiento, de humildad y de respeto por el maestro venezolano, por el maestro caraqueño, por el maestro con carga internacional. Y esa nobleza es la que nos guía a nosotros, la nobleza del gran libertador Simón Bolívar. Esa nobleza que señalaba con la humildad necesaria de tener y de reconocer a su maestro y de decirle que ha formado su corazón para lo grande, para lo hermoso, que solo había seguido el sendero que él le había señalado. Y es esa idea que años después, debatiéndose la independencia de Venezuela, discurso célebre ante la sociedad patriótica, nada más y nada menos que debatiéndose la independencia, planteó: pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Yo creo que hoy nosotros, en esta guía de la educación de la nueva época, en esta convocatoria hacia la educación del futuro, estamos marcando un tiempo vital de convocatoria y sobre todo asumir de que este es un tiempo de liderazgo colectivo y ese gran protagonista que son nuestros maestros y maestras son la gran base, el gran aporte, la gran guía, el gran alimento, el gran nutriente para materializar esta propuesta educativa y donde el Observatorio de la Calidad Educativa Venezolana jugará para los próximos tiempos un verdadero portaestandarte de nuestro patrimonio histórico-pedagógico venezolano y latinoamericano. Bueno, muchachos y muchachas, usuarios y usuarias de Vive TV, honrado de la presencia de nuestro viceministro de Educación, profesor Vicente Carvajal, que bueno, que nos ha dado una clase no solo de historia, sino de cómo podemos desarrollar estas capacidades que están en nuestros espacios educativos, pero también comunitarios. Es importante y creo que esas son las reflexiones que nos deja Vicente, la escuela y la comunidad comunicada siempre, los representantes, el abuelo, el tío, que a veces son como invisibilizados, ¿no? Ustedes también ayudaron a llevar esos niños a los salones de clase, durante pandemia los ayudaron a reforzar alguna asignación, alguna tarea que tenían de las maestras. Es decir, estamos viendo cómo ahora, desde las orientaciones de este nuevo año escolar 2023-2024 para todo el subsistema educativo, bueno, nos brinda y nos da muchas ambiciones y bueno, creo que nos estimula muchísimo y nos emociona saber que el Ministerio de Educación no cierra sus puertas, que está abierto para todos y bueno, el Observatorio de la Calidad, el Sistema de Formación, la Universidad del Magisterio, es decir, Sename, todos los que estamos allí, estamos a la disposición de todas y todos para que participen, pero también que nos ayuden. Entonces, no me queda más que darte un minuto de cierre, Vicente, para que le des tus palabras a nuestros televidentes, a nuestros usuarios, lo que quieras decirle a nuestros compañeros. Bueno, iniciamos este año escolar 2023-2024 con esa fuerza, con ese optimismo, con esa energía de fortalecer el sistema de investigación y formación. La formación docente como eje transversal en el proceso educativo venezolano y donde existe ese reconocimiento a nuestra Universidad del Magisterio. Desde aquí, ese saludo
y ese reconocimiento a nuestra profesora, a nuestra rectora, Belkis Bigok, por ese gran trabajo y sobre todo por ser ejemplo de la educación venezolana, donde hay una filosofía de universidad, donde la universidad es la escuela venezolana. Sí. Así nosotros miramos el gran desafío. La calidad educativa está ahí, en cada aula, en cada escuela, en cada maestro, en cada maestra. Ahí nosotros tenemos la gran esperanza de fortalecer la calidad educativa. Por eso, como dice nuestro podcast, hablemos de calidad educativa, sintamos la calidad educativa y desde el amor irradiemos esa calidad educativa. Bueno, muchísimas gracias, Vicente. Saludo a todos y a todos nuestros usuarios y nos vemos entonces en un próximo programa.